Algo que se menciona bastante en la reflexión, específicamente alrededor de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la historia naval, son las limitaciones de infraestructura y las limitaciones industriales. Eso limitó tanto la producción total como el tamaño de los barcos que podían construirse para varias armadas. Esto surge bastante en relación con la Marina Nacional, la Armada Francesa, básicamente en cualquier momento desde la década de 1890 hasta el final del período que cubre el canal. Pero también puede surgir en ciertas circunstancias, como cuando estás viendo la serie de diseños. Eso llevaría a los cruceros de batalla G3 y a los acorazados N3 en el Reino Unido a inicios de los años 20. Así que hoy pensé en reunir algunas de las diversas respuestas que he dado en varios diques secos y elaborar un poco más, para darte una idea un poco mejor de cuáles podrían ser algunas de las restricciones para construir una flota gigantesca de enormes naves de destrucción. Especialmente en el período industrial, digamos aproximadamente de 1850 a 1950, que es el que cubre principalmente el canal. Así que, en ningún orden en particular, vamos a ver 7 grandes categorías de infraestructura o problemas asociados a la infraestructura que podrían afectar cuántos y qué tan grandes pueden ser los barcos de una flota que realmente puedes construir. El tamaño del astillero es el primero que vamos a analizar ahora. Esto puede parecer un poco obvio, obviamente. Si tu astillero solo construye barcos de cierto tamaño, ese será el máximo que podrás hacer. ¿Pues en casos extremos? De hecho, es posible, al menos para principios del siglo XX, construir la mayor parte del casco de un barco en una grada, incluso si esa grada es demasiado corta para todo el barco. Lanzar el casco y luego unir la proa y la popa después. Esto es lo que se hizo con el Richelieu francés. Salvo casos muy particulares, normalmente el tamaño de los barcos que puedes construir depende del tamaño real de tus astilleros. Pero esto es un poco más complicado que solo eso. Tenemos una grada de 800 pies, por lo tanto podemos construir 800 pies de largo, porque las gradas no son suficientes. O diques secos, si quieres sacar un barco flotando en lugar de botarlo, porque eventualmente ese barco necesitará mantenimiento y si va a entrar en batalla, probablemente también en algún momento va a necesitar algunas reparaciones. Así que necesitas un lugar donde puedas construir un barco de ese tamaño, pero también necesitas un lugar donde puedas poner en dique seco un barco de ese tamaño, porque no tiene sentido construir un barco de un tamaño o escala particularmente grande. Si la primera vez que sufre una avería mecánica importante o necesita una revisión, físicamente no tienes dónde ponerlo. Y expandir los astilleros para acomodar nuevos diseños puede ser realmente complicado. Ahora, si tienes suerte, podrías encontrar un lugar donde puedas construir una nueva grada, pero digo, eso es tener suerte. Y podrías estar pensando, espera un minuto. Pero entonces seguro que estás empezando todo desde cero, ¿no? Seguramente eso va a costar mucho dinero comparado con simplemente agregar otros 15 metros a una grada existente. Bueno, pensarías eso, pero ten en cuenta que muchas cosas ya se habrán construido alrededor de esa grada. Por ejemplo, las vías por donde circulan tus grúas, o una carretera o vía de tren por donde se transportan los suministros y materiales, o edificios donde se almacenan esos materiales. Y así sucesivamente, y así, ampliar una grada de varada o un dique seco podría implicar tener que demoler una buena parte de otra infraestructura y reemplazarla o reubicarla en otro lugar o asumir la pérdida, tal vez redirigiendo cosas en el caso de vías férreas y carreteras. Tras todo el tiempo y dinero gastados y las molestias que implica, puedes seguir gastando dinero para realmente ampliar la grada de varada o el dique seco. Otro problema con las gradas de varada y hasta cierto punto con los diques secos es que muy a menudo las gradas y diques más antiguos pudieron haber sido construidos en un río, un estuario o incluso en un puerto natural, y eso podía manejar los barcos que usaban esas instalaciones. Sin embargo, al expandir esas instalaciones y así poder recibir o botar barcos más grandes. Podrías terminar con limitaciones geográficas. Por ejemplo, si tienes una grada de varada de 600 pies y la expandes a una de 900 pies, bueno, el barco que puedes construir en una grada de varada de 900 pies va a avanzar considerablemente más en el agua por inercia cuando lo lances que tu barco de 600 pies.
todo lo demás siendo igual. Y si resulta que estás en un astillero que está junto a un río, bueno, la orilla del río del otro lado podría estar un poco demasiado cerca para estar tranquilo. Por eso, al ver fotos del His Majesty's Ship Hood en construcción, puedes notarlo claramente. Su grada está alineada específicamente con un río afluente para dar un poco más de espacio de recorrido cuando se lanza el casco. Solo porque tenían una grada lo bastante grande para construir un crucero de batalla clase Almirante, aunque apenas en ese astillero. No significaba que todas las gradas de ese astillero pudieran ser mejoradas para hacerlo, porque casi cualquier otra grada implicaría chocar con la orilla opuesta del río. Igualmente, en los diques secos, pueden existir radios de giro o áreas de aguas poco profundas a considerar. Supongamos que ya construiste o contabas con gradas y diques secos lo bastante grandes para facilitar la construcción de una gran embarcación. Genial, fantástico. ¿Cuántos de esos tienes y dónde están? ¿Ves? Este es otro problema que va a afectar el tamaño del barco que puedes construir, porque incluso si eres una nación que planea principalmente basar su flota cerca de sus aguas territoriales, construir un solo barco normalmente no es tan útil. Tiendes a querer construir una clase, pero una clase significa varios barcos. Y eso significa tanto múltiples cascos en construcción al mismo tiempo, en teoría al menos, y potencialmente múltiples cascos que van a necesitar mantenimiento al mismo tiempo. Y esto significa que simplemente tener una grada y un dique seco no va a ser suficiente. Porque si tienes que construir un casco, botarlo, luego empezar a construir el siguiente casco y botarlo, y así sucesivamente. Según los tiempos de construcción, podrías estar ahí de 8 a 12 años antes de que el último casco toque el agua. Después sigue el equipamiento y la puesta en marcha. Y bueno, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pasarían alrededor de una década o década y media entre que se colocaban las primeras planchas de quilla y la última nave era puesta en servicio en una clase de 4, lo que dejaría a esa última nave, como mínimo, 1 o 2 generaciones atrás y, en el peor de los casos, potencialmente obsoleta. Sin contar que si después pones esa clase en batalla, y digamos que 2 o 3 de ellos resultan dañados, y solo tienes un dique seco capaz de repararlos. Entonces, de nuevo, como mínimo, vas a terminar con una buena parte de tus mejores barcos fuera de acción durante un periodo prolongado mientras esperan en la fila. Y en el peor de los casos, podrías terminar con barcos que se hunden o simplemente sus problemas empeoran mientras están en el muelle esperando a que haya un dique seco disponible. Y otra variante, en el peor de los casos, es que si tu enemigo tiene más astilleros y diques secos capaces de manejar sus barcos más grandes, ellos podrían reparar sus barcos y ponerlos de nuevo en servicio antes de que tú hayas reparado la mayoría de los tuyos y los hayas puesto de nuevo en servicio. Así que cuando ellos lleguen para la segunda ronda, ahora estarás en una desventaja significativa. Por supuesto, eso no significa necesariamente que debas tener al menos una grada de construcción y al menos un dique seco por cada barco de una clase que construyas. Aunque sería bueno, puedes arreglártelas con un poco menos en casos extremos, quizá la mitad, especialmente cuando se trata de diques secos. Pero eso se relaciona con lo otro de lo que estábamos hablando, que es la ubicación. ¿Dónde están los diques secos y las rampas de botadura? Si tu marina se basa principalmente en aguas territoriales, en realidad tienes algo de suerte. Porque, por supuesto, si tienes, digamos, una clase de 4, pero solo tienes 2 diques secos capaces de manejar los barcos, en la mayoría de los casos, eso estará bien a corto plazo. Quizá puedas mejorar otros diques secos en 5 o 10 años. Sin embargo, si eres una marina que planea operar a nivel global, si estás, digamos, en Europa como nación de origen, y tu barco potencialmente podría sufrir daños en el Atlántico Sur, el Océano Índico o el Océano Pacífico. La mayoría de los barcos dañados, como mínimo, no van a querer ir hasta el otro lado del planeta para reparaciones. Eso va a costar muchísimo tiempo, dinero y oportunidades. Porque mientras tu barco dañado está avanzando lentamente a la mitad del planeta, siendo reparado y luego regresando, te falta un barco. Por lo tanto, el enemigo tiene una ventaja, mientras que si tienes un dique seco mucho más cerca, puedes reparar mucho más rápido. Y de nuevo, en el peor de los casos, el barco podría estar dañado de tal manera que apenas pueda regresar unos cientos de millas a un dique seco cercano para ser reparado.
Puede que en realidad no esté en condiciones de sobrevivir varios miles de millas hasta el otro lado del planeta. Tus diques secos en casa. Así que incluso si tienes 2 o 3 diques secos para una clase hipotética de 4 barcos en casa. Si estás luchando en cualquier parte del planeta, necesitas tener más diques secos de ese tamaño. Y todas sus grúas asociadas y demás en varios lugares del mundo, para que esos barcos puedan, en tiempos de batalla, ser reparados y, en tiempos más generales, ser mantenidos sin tener que regresar constantemente a tus puertos de origen. Y fue este factor el que en realidad dictó gran parte de la reducción de tamaño de los distintos diseños que eventualmente llevarían a la clase G3 y N3. Para los británicos, no es que diseños como el L3 y el M3 no pudieran construirse en el Reino Unido. 1 o 2 lo estaban llevando al límite, pero la mayoría de ellos podían construirse y mantenerse en el Reino Unido, aunque con un número muy limitado de instalaciones para la construcción y el mantenimiento de barcos. El problema más grande eran lugares como Gibraltar y Malta, y más tarde Singapur, áreas en el extranjero donde se esperaba que estos barcos operaran, y no tenían diques secos de tamaño suficiente. Así que las opciones eran o bien modernizar todos esos diques secos a un gran costo, si es que siquiera era físicamente posible hacerlo, o reducir el tamaño del barco para que pudiera caber en los diques secos existentes, o que pudieran caber en los diques secos existentes con un alcance limitado para futuras mejoras. Y por eso, si alguna vez te encuentras en Gibraltar y miras hacia el extremo sur del puerto, notarás una serie de diques secos. Y el más grande de esos diques secos fue una de las consideraciones principales al momento de diseñar los G3 y los N3. Como puedes ver, no tiene mucho margen para expandirse. Podía albergar un crucero de batalla clase Almirante, pero no acomodar diseños más ambiciosos que se planeaban para reemplazarlos. Por supuesto, una forma de solucionar esto es con un dique seco flotante que puedes llevar a donde sea necesario, donde quieras que esté, pero esa es otra línea de gastos y conocimientos que tendrías que justificar. Luego llegas al tema de los trabajadores calificados o la mano de obra especializada, y eso puede ser otro factor limitante, porque primero, si solo tienes un cierto grupo de trabajadores calificados, solo pueden construir algunos barcos a máxima velocidad. Si quieres construir más barcos, entonces vas a dividir tu fuerza laboral calificada entre varios astilleros, lo que va a ralentizar la construcción de cada barco individual. Tendrás un límite en la cantidad de barcos a construir, o deberás sumar trabajadores poco calificados y nuevos a tus equipos, lo que podría causar problemas. O podrías tener que capacitar a un montón de trabajadores calificados adicionales, lo cual tomará tiempo y dinero. Y por supuesto, si planeas mantener ese ritmo de construcción, fantástico. De lo contrario, podrías tener dificultades para atraer empleados. Si saben que habrá trabajo por 2 o 3 años y luego ya no habrá más trabajo. E incluso si tienes una fuerza laboral relativamente calificada, si intentas construir algo que es relativamente nuevo para ti, puede que no tengan la experiencia para hacerlo. Exactamente lo que quieres. Entonces, para este ejemplo, podemos ver a Alemania en la década de 1930, aunque su industria de construcción naval había recibido grandes golpes debido al Tratado de Versalles y a las diversas cosas que ocurrieron en el período de entreguerras. Al final del día, todavía tenían un núcleo de trabajadores de astilleros relativamente calificados, que eran capaces de construir lo que podrías llamar barcos de superficie de tipo relativamente estándar. Cruceros, acorazados y destructores, cosas así. Los diseños, en algunos casos, podían ser increíblemente ineficientes o con demasiado peso en la parte superior, pero los trabajadores no eran responsables de eso. Tú dabas los planos y ellos construían lo diseñado. Si no podías diseñar un barco ni para regalar, ese era tu problema, pero cuando se trataba de construir el Graf Zeppelin y su barco gemelo, Alemania jamás había construido un portaaviones, y algunos de los retrasos en la construcción del Graf Zeppelin simplemente se debieron al hecho de que los trabajadores no tenían idea de cómo construir portaaviones, y la construcción de portaaviones era algo diferente a la de los buques de guerra de superficie basados en cañones. Hubo dificultades, retrasos, sobrecostos y partes que tuvieron que rehacerse. Y, aunque obviamente iban aprendiendo sobre la marcha. Y así,
Si hubieran decidido continuar con el programa de portaaviones y construir el Flugzeugträger C o D, casi con toda seguridad se habrían completado más rápido. Sin que ocurriera la Segunda Guerra Mundial, el Graf Zeppelin y el Flugzeugträger B sufrieron retrasos significativos, simplemente porque los trabajadores realmente no entendían lo que estaban haciendo cuando se trataba de construirlos. Y en cuanto al número de trabajadores calificados, esta es una de las razones por las que el His Majesty's Ship Vanguard, a pesar de haber sido puesto en grada teóricamente en un momento en que debería haberse completado para las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera fue votado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, parte de eso fueron pausas deliberadas, pero una buena parte de esas pausas se debieron simplemente a que no había suficientes constructores de buques capitales calificados en el Reino Unido. En ese momento, una vez que tomabas en cuenta todos los otros grandes buques capitales que estaban construyendo, lo cual incluía portaaviones y todos los grandes buques capitales, estaban reparando y todo lo demás que tenían que estar construyendo y reparando. Por ejemplo, en cierto momento, el Implacable, un portaaviones y el Vanguard se construían en el mismo complejo de astilleros. Pero no había suficientes trabajadores calificados en barcos capitales en la fuerza laboral para trabajar en ambos a tiempo completo. Así que se tuvo que tomar una decisión. Vamos a tener que pausar uno de estos para poder terminar el otro en un tiempo razonable. De lo contrario, ambos van a estar terriblemente retrasados. Al final se decidió que era mejor tener el Implacable antes que el Vanguard, así que el portaaviones se construyó primero y luego las cuadrillas retomaron la construcción del Vanguard, que en ese tiempo no había avanzado mucho. Ahora hablaremos brevemente de la fabricación de cañones. Por supuesto, si tienes un barco que, digamos, está armado con cañones de 12 pulgadas y luego quieres que esté armado con cañones de 13.5 o 14 pulgadas, la industria de fabricación de cañones debe poder construirlos o comprarlos en el extranjero. Pero suponiendo que quieras mantener todo interno, eso significa que potencialmente habrá todo tipo de mejoras interesantes en tus fundiciones de cañones. Lo cual, para ser justos, ya he cubierto en videos separados sobre cómo fabricar cañones navales, así que no entraré en detalles extremos aquí, pero basta con decir eso. Ampliar los fosos de los cañones y aumentar el tamaño de los tornos y también las forjas para fabricar artillería naval significativamente más grande requiere una buena cantidad de inversión y tiempo. Y si no estás dispuesto a hacer esa inversión y dedicar ese tiempo, entonces no vas a conseguir cañones más grandes. Lo que significa que te enfrentarás a una decisión, en el mejor de los casos. Las armas que ya tienes seguirán funcionando, al menos a distancias más cortas, y puedes intentar conseguir más de ellas. En el peor de los casos, terminas en una situación donde el enemigo está construyendo sus barcos para contrarrestar sus armas más nuevas y grandes. Así que no importa cuántas de tus armas pequeñas pongas en un barco. En la mayoría de los rangos de batalla, los barcos enemigos serán inmunes o parcialmente resistentes. Un ejemplo de esto serían las clases Normandía y Lion de Francia, porque si miras sus historias de desarrollo desde una perspectiva puramente objetiva, algo con las Normandía y absolutamente con las Lion. Los franceses querían poder igualar el aumento en el calibre de los cañones que estaban viendo en varias otras armadas. Aunque los fabricantes de cañones franceses podían, en teoría, actualizar sus instalaciones para fabricar cañones de 15 pulgadas, para nuestra discusión, lo importante era que eso costaría mucho tiempo y dinero. Y el gobierno francés no quería pagar ese dinero ni invertir esa cantidad de tiempo en hacerlo. Así decidieron que lo más simple, rápido y barato sería inventar la torreta cuádruple de 134 pulgadas. Inicialmente para los Normandies y luego para los Leons, solo agregaron otra de esas. Aunque, sinceramente, la Marina Nacional estaba bastante consciente de que para cuando se diseñaron los Lions, podrían estar bastante rezagados no solo en cuanto a poder de penetración, sino también en niveles de protección. Pero no tenían muchas opciones porque, bueno, al final el gobierno era quien controlaba el presupuesto y el gobierno o no quería o no podía pagar las mejoras a los fabricantes de armas. Luego pasamos a tu capacidad industrial general ahora. Hasta ahora hablamos del tamaño máximo de acorazados, cruceros de batalla, portaaviones y la mano de obra calificada necesaria para estos barcos. Puedes construir cañones lo más grandes posible y similares, pero tu base industrial general en realidad hace una gran diferencia.
Hay muchas cosas, como los juegos de turbinas engranadas que deben fabricarse en masa si quieres una marina grande. Si buscas muchos cruceros, destructores y escoltas, todos requieren propulsión. Y en realidad es una industria bastante especializada, la que fabrica turbinas engranadas, y específicamente los juegos de engranajes para ellas. Así que si quieres construir cientos y cientos de destructores y quieres que sean bonitos y rápidos, o tienes que tener una base industrial enorme que pueda soportar eso, o aceptas que no puedes construir eso, o tomas soluciones creativas de segunda mano. Por ejemplo, equiparlos con motores diésel, propulsión turboeléctrica o, en escoltas pequeños, motores de triple expansión vertical. Incluso Estados Unidos, que en la Segunda Guerra Mundial es algo, a veces, en la historia popular, vistos como un pozo sin fondo de capacidad de manufactura, se estaban topando con este tipo de cuellos de botella. Por eso había conjuntos inusuales y sorprendentes de unidades de propulsión en distintas clases de escoltas destructores, entre otras cosas. Y a un nivel aún más básico, de hecho, usando a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial como ejemplo debido a su enorme tamaño, incluso la fabricación de acero, especialmente en las cantidades y la calidad necesarias para la construcción de barcos, puede ser un cuello de botella. Si quieres construir, digamos, 50.000 toneladas de barcos, una buena parte de eso va a estar hecha de acero de varias composiciones. Y si tu industria no puede suministrarte 50.000 toneladas de acero para la construcción naval, en los tipos requeridos, en la cantidad de tiempo requerida, teniendo en cuenta que si estás construyendo una armada masiva, probablemente también estés expandiendo cosas como la fabricación de tanques y la fabricación de aviones. Además, debes mantener el suministro interno de otros productos. No puedes dedicar toda la producción de acero del país a construir barcos. Te encontrarás con cuellos de botella y no podrás construir todos los barcos cuando quieras. Esta fue una de las razones por las que los cruceros de batalla clase Alaska se retrasaron porque tuvieron que elegir a dónde vamos a enviar nuestras cantidades limitadas de acero STS y decidieron que era mejor usarlo en portaaviones y escoltas para portaaviones, al menos en los años de cuello de botella. Ahora bien, de nuevo, puedes superar esto hasta cierto punto comprando en el extranjero, el Reino Unido, por ejemplo. Mientras intentaba desesperadamente reconstruir sus capacidades de fabricación de blindaje en la década de 1930, terminó comprando bastante acero de calidad para blindaje, al menos del tipo homogéneo, de varios fabricantes checos. Sin embargo, esto se topó con dos problemas. Primero, si había algún problema con este blindaje, entonces devolverlo para control de calidad o rehacerlo. Y así sucesivamente, obviamente era mucho más complejo que si fuera local. En segundo lugar, aunque la calidad era alta, la mayoría del blindaje checo era bastante buena. Eso depende de que los fabricantes de blindaje checos estén tanto dispuestos como capacitados para seguir vendiéndote blindaje. Traer ese material del extranjero costará más de todos modos. Y por supuesto, en el caso de la República Checa o Checoslovaquia, como se llamaba en ese entonces, esta pequeña cosa llamada la invasión alemana significó que, aunque hubieran querido, no había manera de que los checos continuaran suministrando blindaje a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Ese es un riesgo que tomas. O, si queremos retroceder un poco más, los británicos importando espoletas para sus proyectiles a finales del siglo XIX y principios del siglo XX de los alemanes. Esto está perfectamente bien hasta que los alemanes dejan de vendértelas. Y eso nos lleva a nuestro penúltimo punto, que he denominado de manera general artículos tecnológicos únicos. Así que esto es un enfoque un poco más cercano en problemas específicos, en lugar de solo tu capacidad industrial general para fabricar cosas en masa, porque hay ciertas tecnologías que ya sea en ese momento o en general podrían ser bastante únicas para la construcción de buques de guerra. Por ejemplo, los sistemas de telémetro a gran escala y las computadoras de control de tiro para convertir esos datos en soluciones de disparo. O, en un periodo relativamente transitorio, las turbinas de vapor en el periodo de 1900 a 1910. Estos elementos pueden ser, al menos inicialmente en su concepción y lanzamiento temprano, completamente ajenos, y por lo tanto, adquirirlos puede implicar varios riesgos. Alguien puede que no quiera vendértelos en absoluto, o puede que te estén vendiendo la generación anterior, la que están vendiendo a su propio país.
O quizá quieran venderte su tecnología más avanzada, pero puede que quieran cobrarte una enorme cantidad de dinero por hacerlo. Esta es una de las razones, por ejemplo, por las que los acorazados clase Nassau no tenían turbinas de vapor, porque en ese momento la Marina Imperial Alemana consideró comprar turbinas Parsons, o al menos una licencia para fabricarlas. Y Parsons dijo, sí, está bien, con mucho gusto se las venderemos, pero queremos 1.000.000 de marcos cada vez que construyan o compren una como comisión adicional. La cantidad de dinero era tan ridícula que optaron por seguir usando motores de triple expansión verticales, hasta que las empresas alemanas de construcción de turbinas pudieron ofrecer el producto, lo que causó cierto retraso en la introducción de la turbina de vapor en la flota de batalla alemana. De nuevo, el problema es, ¿tienes la cosa o no la tienes? Puedes fabricar algo que sea similar. Y si no puedes hacer eso, ¿puedes conseguirlo del extranjero? Y si puedes conseguirlo del extranjero, ¿es accesible? ¿Y tu proveedor extranjero podrá seguir suministrándote estos productos nuevamente? Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña quiso comprar más cañones de 5 pulgadas 38 para convertir barcos antiguos en cruceros antiaéreos. Querían adquirir varios sistemas de control de tiro antiaéreo Mark 37 para equipar tanto cruceros antiaéreos como otros barcos, porque aunque Gran Bretaña sí tenía los cañones de 4 pulgadas, de 4.5 pulgadas y de 5.25 pulgadas, y sí contaban con el sistema de control de ángulo alto. El simple hecho era que reconocían que el cañón de 5 pulgadas era un arma muy buena. Lo único que tenían que se acercaba a igualarlo era el de 4.5 pulgadas y no estaban fabricando grandes cantidades de ese cañón en ese momento. En competencias entre el HAX 4 y el Mark 37, el HAX 4 suele ser muy criticado, quizá incluso en exceso en ciertos círculos. Pero ciertamente no era ni de cerca tan bueno como el Mark 37 y sus sistemas asociados en Estados Unidos. Así que genial, podemos comprarles a los estadounidenses porque, bueno, somos aliados de ellos, ¿no? Excepto por el hecho de que los estadounidenses también están construyendo una gran cantidad de barcos. Por supuesto, quieren cañones de 5 pulgadas, 38 y Mark 37 en sus barcos y priorizarán los suyos. Así que no importa cuánto los pida Gran Bretaña y no importa cuánto paguen por ellos, están al final de la fila. Y esto es un poco problemático cuando se trata de tecnología única de punta, a menos que tengas algo que la otra parte necesite por igual, lo que hará que ellos suelten algunos sistemas que tú necesitas. Suponiendo que puedan fabricarlos a la escala necesaria para abastecer la demanda de 2 naciones enteras, podrías estar esperando un buen rato. Por último, están los suministros y la logística, y no me refiero a apoyar a las naves después de que ya fueron construidas, comisionadas y están en el campo. Estoy hablando de los suministros y la logística, solo para llevar los materiales a los lugares donde estás construyendo, o tal vez más adelante reacondicionando tus flotas y obteniéndolos en las cantidades necesarias. Porque todo está muy bien. Si tienes, digamos, un tren especializado que puede transportar grandes calderas navales, si estás construyendo una docena de barcos, incluso si ese tren funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana puede que no sea capaz de traer todos los componentes tan rápido como los necesitas. Así que en ese momento necesitas construir más trenes o fábricas más cercanas o duplicar la vía o posiblemente una combinación de este tipo de cosas. Este fue un problema al que los japoneses se enfrentaron con la clase Yamato. Sí, sus fabricantes de armas podían construir el cañón de 181 pulgadas e intentaron hacer uno más grande. No funcionó, pero se conformaron con el de 181. Pero donde estaba la fábrica de cañones y donde estaban construyendo el Yamato y el Musashi eran 2 lugares muy diferentes. Y no tenían la infraestructura vial o ferroviaria capaz de transportar estas armas, ni tampoco tenían barcos capaces de transportar estas cosas. Por eso tuvieron que agregar unos barcos a su inventario diseñados para transportar los enormes cañones de 181 pulgadas desde su construcción hasta donde se montarían en los barcos. Ahora, por supuesto, para los japoneses, los Yamato eran una pieza central de prestigio. Estaban dispuestos a pagar el precio para hacerlo. De forma similar, si intentas construir una marina y tienes problemas de suministro y logística, como mover cañones o suficientes suministros, probablemente termines pagando mucha infraestructura. Eso ni siquiera es en un astillero, simplemente para llevar las cosas que necesitas al astillero, para construir los barcos. Y si no puedes hacer eso bien, de nuevo,
la cantidad de barcos que puedes construir va a estar limitada. Así que ese es un resumen rápido de algunos de los problemas más grandes que rodean esto. ¿Qué es exactamente lo que te impide poder construir barcos muy grandes o enormes cantidades de barcos, o ambos? Si quieres expandir tu armada de 1850 a 1950, gracias por escuchar y hasta pronto en otro video.